Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta lectura que vamos a tener los jóvenes hoy, este libro Discerniendo el Tiempo. Vamos a tener una escritura, vamos todos a buscar nuestras Biblias para empezar esta actividad en la escritura. Empezamos primeramente en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo, el gran William. Amén y amén. Vamos a tener la escritura en el Salmo 87. Vamos a buscar esa escritura, vamos a compartirla para que todos podamos leerla. Salmo 87, de la siguiente manera. Sí. Su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jehová. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá. De Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en. Que Dios bendiga sus palabras en nuestros corazones y nos ayude a entenderla y comprenderla. Vamos a inclinar nuestros rostros, entrar ante su presencia en esta noche. En tu nombre eterno, venimos ante ti, oh Dios, primeramente arrepentido por nuestros pecados, faltas y errores. Echamos en tu sangre preciosa para que tú nos limpies. Así estemos justificados por tus méritos ganados ya en la cruz de Calvario y no por nuestros propios méritos. Señor, venimos ante ti a estudiar tu palabra, a leerla, Señor. Que la unción que vino ante tu ángel para traer esta palabra venga en cada lector, Señor, que podamos comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo pues venga en nosotros, sea abierta esa sexta dimensión y podamos comprender y tu revelación venga a cada uno de nosotros. Padre Celestial, estamos aquí, rendidos a ti, dedicando este tiempo para estudiar tu palabra. Bendice a cada joven, unge a cada joven que estará leyendo en esta noche y que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Oramos por nuestro hermano Miguel Hernández Marín, que tú le bendigas grande y poderosamente, si nuestro hermano José Benjamín Pérez, Señor, que le ponga esa sabiduría que necesita para terminar esa gran carpa catedral. Nuestro hermano Miguel, protegerlo de todo peligro, todo mal, para que siga hacia adelante en la labor que le encomendó el ángel, ir por las congregaciones y trabajar con los ministros brazo a brazo, llevando hacia adelante este mensaje, Padre Celestial. Pero pedimos todo esto en tu nombre eterno y glorioso, oh gran Hijo de David, Rey de Reyes, Señores y Señores, gran William. Amén y amén. Amén. Estamos agradecidos a nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a tener ahora pues el extracto primero, parte que va a ser dictado por nuestro hermano Miguel, el reverendo William Soto Santiago, en el tema que vamos a estar leyendo hoy. El primero es el tiempo de espera para ser transformado. Doctor William Soto Santiago, domingo 3 de septiembre de 1995, allí, Puerto Rico. Luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, encontramos que nació la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Pero todas aquellas personas estuvieron
esperando el cumplimiento de la promesa divina, así como también Cristo, luego de nacer en esta tierra, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor, tuvo que esperar 30 años como 30 años para comenzar su ministerio. Él sabía cuáles eran las promesas divinas que tenían que cumplirse en él, pero él tenía que esperar hasta que comenzara la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y él esperó en Dios, en el Padre Celestial, y comenzó casi a los 30 años su ministerio. Y luego estuvo esperando por 3 años su adopción, la cual se llevó a cabo en el monte de la transfiguración. Pero antes de llegar ese momento, ¿qué estuvo haciendo Jesucristo? Estuvo trabajando en los negocios de su Padre Celestial y permaneció fiel en esos negocios del Padre Celestial, creyendo toda palabra divina correspondiente a ese tiempo y esperando el cumplimiento de cada promesa divina en su vida. Pues en él estaban selladas todas las promesas mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. En él estaba sellada la promesa del ungido con el Espíritu de Dios. Y cuando se cumplió, allí se abrió esa promesa y fue dada a conocer. Y así cada promesa divina correspondiente a la primera venida de Cristo. Y cuando fue adoptado en el monte de la transfiguración, encontramos que ya había hecho una labor muy importante en el programa divino. Aunque todavía no había hecho la obra de redención en la cruz del Calvario. Para la realización de esa obra se requería ser adoptado primeramente y después sería llevada a cabo la obra de redención. Ahora miren todo lo que tuvo que esperar nuestro amado Señor Jesucristo, desde que nació hasta que comenzó su ministerio. Tuvo que esperar casi 30 años. Pero a los 12 años ya él decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea que esos 30 años no los pasó de vago, sino trabajando en los negocios de su Padre Celestial, los que tenía que llevar a cabo en aquel tiempo. Luego llevó a cabo los negocios del Padre Celestial cuando comenzó su ministerio, los correspondientes a esa etapa, por 3 años, y fue adoptado. Y luego de ser adoptado en el monte de la transfiguración, entonces en unos 6 meses aproximadamente, llevó a cabo toda la labor correspondiente para, como el Cordero de Dios, ir a Jerusalén y morir allí, tomando el pecado de todos nosotros, el pecado del mundo, y así el juicio divino caer sobre él. Morir por nosotros para que nosotros no tengamos que morir eternamente.
y luego resucitó. Resucitó victorioso, estuvo unos 40 días. Miren, después de morir, tuvo que esperar. Murió viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, y luego tuvo que esperar hasta el domingo en la mañana para resucitar. Pero durante ese tiempo fue al infierno, le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y por eso en Apocalipsis él dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Y también encontramos que fue y predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en los días de Noé. O sea, le predicó a los antediluvianos un mensaje de juicio divino, condenándolos por ser incrédulos al mensaje de Noé. Luego pasó al paraíso y allí recibió la bienvenida de Juan el Bautista, quien lo presentó a todos los que lo esperaban allí. Y allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y los profetas también del Antiguo Testamento, los cuales se llenaron de alegría al ver al Mesías, al Redentor, allí en el paraíso. Cuando ellos lo vieron allí, supieron que la resurrección se iba a llevar a cabo. Porque cuando aparece el Redentor, la resurrección está para llevarse a cabo. Ahora encontramos que allí en el paraíso estuvo poco tiempo y en la mañana del domingo se levantó y con él todos los santos del Antiguo Testamento. Y aparecieron a muchos en la ciudad. Juan el Bautista también se levantó. La historia no nos dice si Juan el Bautista le apareció a sus discípulos o no. Es posible que le haya aparecido, pero nuestro Señor Jesucristo le apareció a sus discípulos. No dice que le apareció a los discípulos de Juan el Bautista. No dice que le apareció a otras personas, aunque pudo hacerlo, pero no lo registra la Escritura. Pero de los cuales habla la Escritura, que recibieron la visita de nuestro amado Señor Jesucristo, del Redentor, fueron los apóstoles del Señor. Y dice que hubo como 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. Ahora mismo. Amén. Continúa diciendo: ahora miren, la resurrección de Cristo no fue para ser dada a conocer o para ser vista por todos los seres humanos, o fuera predicada su resurrección, entonces tenía que ser creída por las personas. Ahora miren todo lo que Cristo tuvo que esperar. Luego, ya resucitado, tuvo que esperar 40 días. Y luego ascendió al cielo con los santos que habían resucitado con él. Luego encontramos que los discípulos les habían dicho que ellos también tenían, les había dicho que ellos también tenían que esperar en Jerusalén. San Lucas capítulo 24, verso 49 y Hechos capítulo 1, verso 4. Y se fueron al aposento alto y allí esperaron sin saber cuántos días tenían que esperar. Pues Cristo no les dijo de aquí a 10 días, sino de aquí a poco tiempo o dentro de muy poco tiempo. Dentro de muy pocos días ustedes serán llenos de poder de lo alto. Ellos esperaron en el aposento alto y Cristo esperó en el cielo hasta allí,
hasta allí presentar su sangre y llevar a cabo todos los preparativos para poder descender el Espíritu Santo sobre los que estaban esperándolo en el aposento alto. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista no estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo, sino los discípulos de Jesucristo. Juan el Bautista no les había dicho: yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Más bien, Juan el Bautista les había dicho a sus discípulos: detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su cabeza. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién sería el que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego? Aquel el cual Juan le estaba preparando el camino, el Señor Jesucristo. Así, así que los creyentes, los seguidores de Jesucristo, eran los que tenían la promesa de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no los discípulos de Juan. Para recibir, no los discípulos de Juan. Para recibir la promesa del Espíritu Santo se requería que los discípulos de Juan pasaran a ser discípulos de Jesucristo, discípulos de aquel el cual él le preparó el camino. Esto es muy importante entenderlo porque tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo y también el precursor de la segunda venida de Cristo. Y los discípulos del precursor de la primera venida de Cristo tenían que pasar a ser discípulos del precursor de Jesús para poder tener derecho a ser llenos del Espíritu Santo, así nacer de nuevo en el reino de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo no nació con los discípulos de Juan, sino con los discípulos de Jesucristo. Algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero luego habían pasado a ser discípulos de Jesucristo, pues ese fue el privilegio para ellos, haber recibido el precursor de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista, y luego recibir el precursado, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, miren cómo esperaron 10 días en el aposento alto. ¿Quiénes? Los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo, los discípulos del precursado, no los discípulos del precursor. Juan fue el séptimo mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Pero Jesucristo fue el ángel del pacto, el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Por eso él fue la piedra angular, la piedra no cortada de manos en su primera venida, como Cordero de Dios en su obra de redención. Y Jesús, encontramos que por un tiempo fue un creyente y seguidor de Juan y su mensaje, y fue bautizado por Juan el Bautista, pero luego continuó hacia adelante, comenzando su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y cuando le dijeron a Juan el Bautista: mira aquel del cual tú diste testimonio, ahora le siguen más personas que a ti y bautizan más gente que tú. San Juan capítulo 3, verso 26. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos o a sus discípulos, y Juan dijo: a él le conviene crecer y a mí menguar. San Juan capítulo 3. 30. Sigue diciendo: Juan había comenzado a menguar. El ministerio de Juan iba descendiendo y el ministerio de Jesucristo iba creciendo. ¿Por qué? Porque Juan fue la luz de la tarde, la de la dispensación de la ley. Para Jesús fue la luz de la mañana, de la dispensación de la gracia. Jesús dijo: Juan era una antorcha que ardía y ustedes quisieron caminar a su luz. San Juan capítulo 5, verso 35. O sea, Juan era uno de los 7 candereros o candelabros o luz del candero de la séptima, y ya se estaba apagando la luz de esa séptima edad o etapa de la iglesia hebrea bajo la ley, bajo el judaísmo. Y el pueblo, o muchos de ellos, quisieron caminar a la luz del mensaje de Juan el Bautista. Y muchos se quedaron con Juan, y viendo que Jesús había hablado
o viendo que Juan había hablado de otra persona que vendría después de él, después de mí, viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo con agua, pero Él les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. San Marcos capítulo 1, verso 7. San Juan capítulo 1, 27. ¿A quién entonces estaban llamados a seguir? A aquel del cual Juan estaba dando testimonio, porque ese del cual Juan estaba dando testimonio era el hombre que con la plenitud del Espíritu de Dios vendría después de Juan el Bautista. Sería el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de carne humana, como lo prometido Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, cuando dijo así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero fue Juan el Bautista, el cual Dios dijo, el cual Dios Cristo envió, el ángel de pacto, envió delante de él, o sea, delante de la manifestación de Dios en carne humana, para que les preparara el camino y anunciara que después de Juan el Bautista, el próximo profeta que vendría sería el Mesías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A quién vendría? El Señor. Por eso es que la Escritura dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Cristo es ungido. Cuando se nos habla del Señor, ese es el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Y cuando se nos habla de Cristo, ese es el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Y cuando se nos habla de Jesús, se nos está hablando de la Virgen María, pero en la persona de Jesús de Nazaret estaba el Señor, o sea, el Padre Celestial. Allí estaba dentro el Espíritu Santo. Dios lo hizo Señor y Cristo. Por eso se le llama el Señor Jesucristo. Por eso es que la Escritura dice que nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Así que nadie puede entender y confesar que Jesús de Nazaret es el Señor, Dios del pueblo hebreo, el Señor y el ángel del pacto, el cual se hizo carne y habitó entre de los seres humanos. Y el ángel del pacto, ¿a quién deseáis vosotros? ¿A quién deseáis vosotros? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿quién vendría? Señor, el ángel del pacto. O sea, vendría el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, con su cuerpo teofánico, vestido dentro de un cuerpo de carne humana, el cual fue conocido por el nombre de Jesús. Allí estaba el Señor, el ángel del pacto, en carne humana. Por esa razón es que San Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. También San Juan dice, esto que les cite fue en Primera de Timoteos capítulo 3, verso 15 en adelante. Y en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el principio era el verbo, o sea, el logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Dios les continúe bendiciendo a todos. Seguimos con la hermana Jenny. Sigue diciendo, ¿quién es el creador de todas las cosas? El verbo, el logos, el cual es nuestro Señor Jesucristo, porque el verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue el que se hizo carne en aquel cuerpo llamado Jesús de Nazaret? El verbo, el Logos, el Dios Todopoderoso, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios y era con Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, porque el Logos que salió de Dios, el verbo que salió de Dios, es el cuerpo teofánico o teofanía de Dios, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un hombre de la sexta dimensión, en donde habitó, habita y habitará el Dios Todopoderoso. Y ese hombre de la sexta dimensión, llamado el Logos o el verbo, y también llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, se hizo hombre, se hizo carne, o sea, se vistió de hombre y vivió en medio de los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. San Juan capítulo 1, verso 10. Ahora, algunas personas no entienden, no saben quién es nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios Todopoderoso, hecho hombre, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Porque he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, verso 23. Dios en medio de los seres humanos en la forma de un ser humano. Miren, Dios hizo al ser humano imagen y semejanza suya. Y cuando Dios se hizo un cuerpo físico de esta dimensión, se lo hizo a semejanza de los cuerpos humanos de los hombres que viven en la tierra, para así ser el pariente redentor de la raza humana. Y ese cuerpo morir como Cordero de Dios y quitar así el pecado del mundo. Miren quién es realmente el Señor Jesucristo. El que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. El que era, pues ese es Dios, y él es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios manifestado en un cuerpo teofánico y luego se manifestó en un cuerpo de carne. Jesucristo es el personaje más grande, más importante que ha pisado este planeta Tierra, porque es el mismo Dios, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que se hizo hombre, se vistió de carne humana para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Así que podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso San Juan en el capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahora, por esa causa es que cuando Felipe dijo, muéstranos el Padre y nos basta, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes esto, Felipe? San Juan capítulo 14, verso 9. Acusaban a Jesucristo los judíos, los sacerdotes, los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, y el sumo sacerdote y el Sanedrín, de que Jesús, siendo hombre, se hacía a Dios, y era al revés. Pero por cuanto ellos entendieron mal quién era Jesucristo, por eso lo rechazaron. Pensaban que siendo hombre se estaba haciendo Dios, pero era lo contrario. Siendo Dios se había hecho hombre y estaba habitando entre los seres humanos. Sigue diciendo, ahora, hemos visto que Cristo era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Y los que siguieron al Verbo, luego del ministerio de Juan el Bautista, fueron los que esperaron luego en el aposento alto por 10 días y recibieron el Espíritu Santo. Nacieron de nuevo en el cuerpo místico de Cristo. Cristo produjo el nuevo nacimiento en ellos, y ahí cada uno de ellos vino a tener un cuerpo teofánico también. Como Dios tiene un cuerpo teofánico, como Jesucristo tiene un cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto,
o el Logos, o el Verbo, también cada hijo de Dios nacido de nuevo del agua y del Espíritu, ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Ahora, viendo que fueron los seguidores de Jesucristo los que, el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, fueron los seguidores de aquel del cual Juan el Bautista había dado testimonio, que vendría después de él, los cuales esperaron, porque para todas las cosas que Dios ha prometido hay un tiempo de espera. Ahora, ellos habían esperado también estando bajo el ministerio de Jesucristo, y luego esperaron 10 días más. Pero vino el Espíritu Santo, vino la promesa dada a Abraham para su simiente, y se cumplió en ellos la venida del Espíritu Santo en los días postreros. Pero ya han pasado 2000 años aproximadamente. Y eran aquellos los días postreros. Es que los días postreros son los últimos 3 milenios, así como los últimos 3 días de la semana, que son jueves, viernes y sábado, son los días postreros de la semana. Y un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Los 3 días postreros delante de Dios son los 3 últimos milenios de los 7 milenios que tiene una semana delante de Dios. Ahora, para el día postrero, Dios tiene grandes bendiciones para todos sus hijos. A medida que ha ido pasando el tiempo, los hijos de Dios, luego de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, así entrar al cuerpo místico de Cristo, han estado esperando en la venida del Espíritu Santo en toda su plenitud. Han estado esperando en la resurrección de los muertos en Cristo y en la transformación de los vivos. Y para eso han estado esperando en la venida del Verbo, del Logos, del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en el día y para el día postrero, en donde él, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, llevará a cabo su obra de reclamo, y así producirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, hay una obra que él lleva a cabo en el día postrero, obra que él por miles de años ha esperado para llevar a cabo, porque él también ha estado esperando, como también su iglesia y toda la creación también. Ahora, hemos llegado al día postrero. Hemos visto que ya Dios, conforme a su promesa, envió al profeta Elías, un mensajero para la séptima edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, el cual vino a ser el precursor de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová para el fin del tiempo, para una nueva edad y una nueva dispensación. Y los creyentes en el precursor de la segunda venida de Cristo tienen la promesa que después de ese precursor vendrá otro mensajero con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, conforme a Apocalipsis 7, conforme a Apocalipsis capítulo 7. Y ese mensajero es el mensajero a Israel, el cual viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar en sus frentes a 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Este ángel mensajero primeramente estará en la iglesia gentil del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, con el ángel de Jehová, el ángel del pacto, ministrado a través de él y manifestando sus promesas correspondientes al día postrero. Y así estará cumpliendo todo lo que ha sido prometido por todos los profetas del Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, hasta el precursor de la segunda venida de Cristo. La labor del ángel del pacto, del ángel de Jehová, a través del ángel mensajero para el pueblo hebreo, es cumplir todo lo que ha sido prometido para ese ministerio final de Dios a través de carne humana, el cual comienza a ser manifestado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego de terminada su labor en medio de la iglesia del Señor Jesucristo,
pasará el pueblo hebreo. Ese ángel con el sello del Dios vivo es el mismo ángel de Jesús enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, conforme a Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y conforme a Apocalipsis 22, versos 16, que dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Ahora, para la iglesia del Señor Jesucristo está la promesa de parte de Jesucristo de un enviado por Jesucristo, llamado el ángel de Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el tiempo final. Esa es la forma en la que la iglesia del Señor Jesucristo conocerá todas las cosas que han de estar sucediendo en el día postrero, en el fin del tiempo, en el fin del siglo y fin del mundo. Porque este ángel mensajero, ungido con el Espíritu Santo, estará revelando a la iglesia del Señor Jesucristo todos estos misterios correspondientes al día postrero. Estará dando a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo todas estas promesas hechas para su iglesia, para el día postrero, y estará colocando todas estas escrituras en el orden correcto, en que la iglesia del Señor Jesucristo debe entenderlas, para que así tenga el completo entendimiento de las cosas que estarán sucediendo en el día postrero, en el fin del siglo. Porque todo lo que estará aconteciendo está aquí en la Escritura. Por eso es que Jesús, cuando predicó, tomó las cosas que estaban en la Escritura y las predicó y las colocó en esa nueva edad y en esa nueva dispensación. Y ahora, para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo estará esperando la venida del Verbo, del Logos, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, manifestado en el ángel que lleva el mensaje al pueblo hebreo. O sea, en el ángel mensajero al pueblo hebreo, con el Espíritu Santo en él, ungido con el Espíritu Santo y manifestado, el Espíritu Santo en él. Los ministerios de Moisés, el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez. Es el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, Jesucristo, el que unge a ese ángel mensajero suyo, y a través de él es que él estará cumpliendo toda promesa que él ha hecho a su iglesia para el fin del siglo, fin del tiempo y fin del mundo, en el día postrero. Y los que lo reconocerán y recibirán su mensaje estarán recibiendo al que los envió, al Señor Jesucristo, y estarán recibiendo el mensaje final de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del reino para la dispensación del reino, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. San Mateo capítulo 10, verso 41. Y el que recibe a uno de los enviados de Jesucristo está recibiendo a Jesucristo. Y este ángel mensajero es el último profeta mensajero enviado por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia gentil y luego para el pueblo hebreo. Y el que lo esté recibiendo estará recibiendo al que lo envió, al Señor Jesucristo, en el cumplimiento de toda promesa hecha por Cristo para el día postrero. Y estarán esperando juntamente con él, con este ángel mensajero, la transformación de sus cuerpos. Estarán esperando ser llenos de toda la plenitud del Espíritu de Dios, con lo cual se efectuará un cambio de nuestros cuerpos y en nuestros cuerpos. Habrá una transformación de nuestros cuerpos y así seremos cambiados de seres mortales y de cuerpos mortales a seres inmortales en cuerpos inmortales. Y los muertos en Cristo resucitarán
en cuerpos inmortales también. Ellos han estado esperando desde que recibieron a Cristo como su Salvador y nacieron de nuevo. Y aunque hayan partido, están en el paraíso todavía. Esperando el nuevo cuerpo, esperando su mutación, esperando ese cuerpo eterno, para ser así a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, los que vivimos, estamos también esperando nuestra transformación. Hemos subido a la edad de la piedra angular, que es la edad del aposento alto, para esperar nuestra transformación, esperar la plenitud del Espíritu de Dios. Mientras estamos trabajando en el reino de Dios, estamos recibiendo su palabra y nuestra fe está basada en su palabra. Y así recibiremos la fe para ser transformados y raptados conforme a lo requerido por Dios para ser transformados. Ahora, no nos quedamos con nuestros brazos cruzados, sino trabajando en el reino de Dios, en su iglesia, porque lo que vendrá será la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, de los que partieron en el pasado, de los que estamos vivos. Y todo hijo, para ser adoptado, siempre se ha requerido que esté en los negocios de su padre trabajando, aprendiendo y trabajando en ellos para luego ser adoptado. Por eso estamos esperando nuestra adopción, trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, trabajando en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, en su iglesia, siendo instrumentos de nuestro Señor Jesucristo en las labores que Él está llevando a cabo en su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes. Cuando trabajamos en la iglesia del Señor Jesucristo, estamos trabajando en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, porque sus negocios son en su casa, en su iglesia, y ahí estamos nosotros trabajando con Él, siendo instrumentos de Él para pronto ser adoptados. ¿Quiénes serán adoptados en el día postrero? Los que habrán recibido la fe para ser transformados, para ser adoptados, la cual es dada por los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, y esos truenos contienen la revelación divina de la venida del ángel fuerte, de la venida de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el día postrero, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Ese es el gran misterio del séptimo sello. Ese es el gran misterio del ángel que apareció con los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, retratado en esa nube en el cielo el 28 de febrero de 1963 a las 6 y algunos minutos de la tarde. Ese ángel es el que tiene el séptimo sello. Ese es el que tiene ese misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Verbo, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Nosotros estamos en espera de nuestra transformación, así como estaban en el aposento alto 120 personas esperando esa bendición divina, la cual los cambió por dentro y obtuvieron un cuerpo total. Y ahora hemos de tener un cuerpo físico y eterno, y estamos en espera de la redención de nuestro cuerpo, prometido para el día postrero, para nosotros los que vivimos y para los que murieron creyendo en Jesucristo en otras edades, y algunos de los nuestros también que han partido, pues Cristo dijo: yo los resucitaré cuando en el día postrero, que es el séptimo milenio, y también es el día del Señor. Pasamos a tomar a Marisabel para continuar la lectura. Así como el sábado, que es el séptimo día, fue conocido en medio del pueblo hebreo como el día del Señor, para ser guardado y servir a Dios en ese día y nadie trabaja. Estamos nosotros en este tiempo en el día postero, esperando de nuestra transformación. Si alguno se va antes de ocurrir la transformación, no hay ningún problema.
Eso no cambia nada para usted, porque usted va a tener un cuerpo eterno y será imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Si muere su cuerpo, resucitará en un cuerpo eterno. Y si no muere su cuerpo, sino que sigue viviendo usted en ese cuerpo, cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, luego ocurrirá la transformación de nosotros los que vivimos. Así que no hay problemas para nosotros. Estamos esperando ya por algunos años nuestra transformación, la redención del cuerpo. Estamos en pie delante del Hijo del Hombre, delante del ángel del pacto, delante del ángel de Jehová, de Jesucristo, del Espíritu Santo en su manifestación final, en el ángel con el sello del Dios vivo, para pronto ser transformados y tratados e ir a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Cada escogido de Dios, miembro del cuerpo místico de Cristo, nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es como Job, el personaje del cual leímos al principio. Como no importa que se pierdan sus bienes materiales, o su familia muera, o su cuerpo se enferme de alguna enfermedad que el diablo le traiga a su cuerpo, la persona siempre dirá, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, no se apartará de servir a Dios. Dios tuvo confianza en Job, porque Job confiaba en Dios y no estaba dispuesto a apartarse de Dios, no importa lo que le sucediera a él, a su familia o a sus bienes. Y así es cada hijo e hija de Dios, no importa lo que le pase a él o a su familia o a sus bienes, él siempre seguirá a Dios, servirá a Dios y recibirá su transformación. No se apartará de Dios. San Pablo dijo, nadie o nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, ni persecución, ni espada, ni ángeles, ni principados. Nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35 al 39. Cuando las personas se apartan, dejan de servir a Dios, es porque no han nacido de nuevo. Porque cuando la persona nace de nuevo, ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa hasta y para el día de la redención, o sea, para el día de la transformación de su cuerpo. Así que adelante, como Job y como todos los héroes de la fe, sirviendo a Dios, temiéndole y esperando nuestra transformación. Estamos en un tiempo de espera, pero el que prometió cumplirá lo que él ha prometido. Hebreos 10:23. Mientras llegue ese momento, mientras llega nuestra transformación, Él ha estado y estará cumpliendo diferentes promesas, hasta que llegue el cumplimiento de esa promesa gloriosa de nuestra transformación. No hay lugar a dudas para los hijos de Dios. Hemos creído en Dios, en el ángel de Jehová, en el ángel del pacto, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y también el Redentor de Israel y Rey de Israel. Ese es nuestro Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. Y en él yo esperaré. ¿Y ustedes? Continuaremos esperando el cumplimiento de la promesa hecha para todos sus hijos, de la transformación de nuestros cuerpos y de la resurrección de los muertos en Cristo. Yo no me he cansado de esperar y hoy yo digo, desde 1959, vamos a decir, he estado esperando mi transformación. ¿Y cuántos años van del 59 para acá? Como 36 años. Como 36 años van y yo no me he cansado. 36 o más. Vamos a ver cuántos son. 59, 36 años. 36 años van. Que he estado esperando mi transformación y la resurrección de los muertos en Cristo. Y no me he cansado. Hoy tengo más ánimo que el que tenía en el 1959 y en el 60 y en el 63 y aún y que el ánimo que tenía en el 1994, en este año de 1995, tengo más ánimo y más esperanza. Y mi fe está firme, está más fortalecida en este año que lo que estuvo el año pasado. Y el año que viene estará todavía más firme, más fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y cada día recibo más entendimiento, más conocimiento de su programa. Y veo que es un programa maravilloso el que Él está llevando a cabo para nuestra transformación.
Hoy, 1995, estoy más cerca de mi transformación de lo que estaba en el 1959. O sea que ya tengo 36 años adelantados. Me he acercado a mi transformación 36 años. Así que para mi transformación me faltan 36 años menos que los que me faltaban en el 1959. Y no sé cuándo ocurrirá, pero cada año la espero. Pero cada año yo la espero. Y en alguno de los años se convertirá en una realidad materializada. Ya es una realidad aquí en mi alma, en mi corazón, porque ahí está esa palabra y se tiene que materializar. No solamente en mí, sino también en quienes, en cada uno de ustedes, en cada miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, pues han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y tienen la promesa de una transformación si están vivos en el momento de la resurrección de los muertos en Cristo. Así que estamos conscientes que estamos viviendo en un tiempo de espera, el tiempo de espera para ser transformados, el tiempo de espera para nuestra adopción, el tiempo de espera para ser redimidos nuestros cuerpos y entrar a vida eterna con un cuerpo eterno y ser raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. El tiempo de espera para ser transformados. Estamos en el tiempo de espera para ser transformados en el aposento alto del cuerpo místico de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde estamos nosotros colocados esperando nuestra transformación. Es un tiempo de espera en la edad de la piedra angular, en el aposento alto del cuerpo místico del Señor Jesucristo, donde nos encontramos nosotros en este tiempo final. Dios les bendiga grandemente a todos. Escogiste desde antes de la creación y mi nombre escribiste para salvación. En el libro de la vida del Cordero, por eso creo tu palabra y nuevo nacimiento tengo. Tengo la fe de mi transformación. Hoy me preparo para mi adopción. Tengo el espíritu de redención y en tu palabra la revelación. Y por eso clamo Abba, Padre. Soy un templo y morada para el Señor. Yo trabajo en sus negocios con todo mi amor. Con mi boca lo confieso, hablo de su reino eterno. Recibo los ministerios, me traen sentido sello. Tengo la fe de mi transformación. Hoy me preparo para mi adopción. Tengo el espíritu de redención y en tu palabra la
Pero recordamos en esta temporada llamada las Navidades o Pascuas, recordamos el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo y le damos gracias a nuestro amado Dios por enviarnos a Jesucristo 2000 años atrás a este planeta Tierra, naciendo en Belén de Judea para nuestra salvación. Sin su venida, este planeta Tierra ya no existiría. La raza humana no existiría en este planeta Tierra sin la primera venida de Cristo, cumplida 2000 años atrás. En el día que murió Cristo, la raza humana tenía que morir por causa del pecado. Pero todo el pecado de la raza humana fue hallado en Cristo, porque Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal. Y todo el juicio divino cayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la primera venida de Cristo como Cordero de Dios 2000 años atrás en Belén de Judea. Estuvo en la tierra 33 años, en aquel cuerpo de carne, aquel velo de carne, y muy pocas personas se dieron cuenta del cumplimiento de su primera venida. La pregunta es, para la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, desde el día en que comienza a ser cumplida su venida en carne humana, ¿cuántos años transcurrirán hasta que llegue a la cúspide y se realice plenamente el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa? No sabemos. En el cielo han aparecido las señales de la segunda venida de Cristo. Cristo dijo que habría señales en el cielo y en la tierra. Le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Cristo les dijo, en San Mateo capítulo 24, verso 30 en adelante, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Una señal aparecería en el cielo para el tiempo final. La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para la primera venida de Cristo fue la estrella de Belén, o lo que llaman la estrella de Belén. Y para el día postrero, vean ustedes, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y verán al Hijo del... Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que esa señal del Hijo del Hombre en el cielo iba a contener la presencia del Hijo del Hombre en el cielo con ángeles en el cielo. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿por qué están siendo llamados y juntados los escogidos de Dios desde hace años aquí en la tierra en este tiempo final? Con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de la trompeta del Evangelio del Reino. Es porque estamos en el tiempo de la señal del fin del siglo, que es la venida de los ángeles del Hijo del Hombre, la venida de los segadores para llevar a cabo la cosecha, recoger el trigo, los hijos de Dios en el alfolí de Dios.
Esa fue la señal del fin del siglo que dio Cristo en San Mateo capítulo 13, verso 30 al 43, cuando dijo que dejaran el trigo y la cizaña crecer juntos hasta la siega. Porque al tiempo de la siega, el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles, o sea, enviaría los segadores para llevar a cabo esa cosecha. Y nos dice que los segadores son los ángeles y el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Y nos dice que la cosecha, la siega, es el fin del siglo. O sea que al ver el tiempo de la cosecha, del recogimiento de los escogidos de Dios por los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, los ministerios de Moisés en el día postrero, esa es la señal del fin del siglo. La señal del fin del siglo es la presencia de los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, llamando y juntando a los escogidos con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino en este tiempo final. Y algunos preguntarán, pero ¿y qué de la señal del Hijo del Hombre en el cielo? La señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como 2000 años atrás fue vista y fue una estrella, la estrella de Belén, que siguieron aquellos magos, y no se dieron cuenta las personas de aquel tiempo que aquella señal de la estrella de Jacob era aquella estrella que estaba siendo vista y que era la señal de que el Mesías ya estaba en la tierra y de que Elías también ya estaba en la tierra, y Elías era Juan el Bautista. Sigue diciendo. Y ahora vean ustedes, el nacimiento de Juan el Bautista ya había ocurrido, y también el nacimiento de Cristo también había ocurrido. Y cuando los magos llegan a Belén de Judea, lo encuentran en una casa, pero él había nacido en un pesebre. ¿Y por qué en una casa? Porque ya tiene unos 2 años aproximadamente, por lo cual ya no está en el pesebre, ya está en una casa. Y ahora, los magos, cuando son interrogados por el rey Herodes y les pregunta cuánto tiempo, desde cuándo habían visto esa estrella aparecer, conforme a lo que le dijeron los magos al rey Herodes, ya hacía 2 años que esa estrella estaba apareciendo, 2 años dando testimonio de que el Mesías estaba en la tierra, que ya había nacido en Belén de Judea. Y ahora, para el día postrero, la señal del Hijo del Hombre en el cielo es la señal que está dando testimonio de que estamos en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. En el cielo apareció una señal muy importante. En febrero 28 del 1963, una nube misteriosa en el cielo de 50 millas de ancho o 30 millas de ancho por 50 millas de largo, a 26 millas de altura. 30 millas de ancho por 50 millas de largo, igual a 48.3 kilómetros por 80.43 kilómetros, entre a 26 millas de altura, igual a 41.8 kilómetros, donde los aviones no vuelan y donde no hay humedad y donde no se forman nubes. Y ahí se formó esa nube. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué es esa nube? ¿Cómo fue formada? El precursor de la segunda venida de Cristo dice que él fue arrebatado a esa nube, fue llevado a esa nube, y allí estaban 7 ángeles, y él vio allí 7 ángeles, y uno de los 7 ángeles era muy diferente a los otros ángeles. Y él dice que en esa nube estaban los ángeles mensajeros de las edades de la iglesia gentil, y otro ángel que era muy diferente a los demás, el cual tenía el 7º sello. Y el 7º sello es la segunda venida de Cristo. Allí estaba el ángel que tenía el 7º sello.
Allí estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y ese es el ángel que para el día postrero, que es el verbo, el cual en el día postrero estará manifestado en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en su ángel mensajero, así como estuvo manifestado en cada ángel mensajero de cada edad de la iglesia gentil. Estuvo manifestado en los 7 ángeles mensajeros y para el día postrero estará manifestado en su ángel mensajero. Este ángel que era muy diferente a los demás, el cual para el día postrero estará en la tierra velado y revelado a través de carne humana. Y eso será el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo en carne humana en un hombre. Ahora, ¿vieron lo sencillo que es todo? Todo es sencillo. Como fue sencillo todo para la primera venida de Cristo. Ahora, el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en él estará el Señor Jesucristo. El ángel del pacto velado y revelado, manifestado por medio de él en su obra correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para así hacer la obra de reclamo y traer a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros los que estamos vivos, transformar nuestros cuerpos, y así todos tener el cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Ahora, hemos visto el misterio tanto de su primera venida como de su segunda venida. Ahora, el nacimiento del velo de carne en el cual se cumplió la primera venida de Cristo, vean ustedes, su fecha ya la hemos visto. De mayo a julio es la fecha, tomando en cuenta el mes sexto del calendario religioso hebreo, en el cual apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María. Pero no sabemos si fue el día primero o fue la mitad del mes sexto, o si fue el final del mes sexto. Ok, nos sigue diciendo, tanto, tenemos ahí 30 días que quedan en juego. Fue al principio, pues entonces 30 días antes de la fecha que tendría que ser si fuera al final del mes sexto de la aparición del ángel Gabriel a la Virgen María. Así que esto nos da un tiempo aproximado, un más o menos, en el lapso de tiempo de los meses de mayo, junio y julio. Pero la fecha en que se conmemora el nacimiento de Cristo es donde se recuerda el nacimiento de Cristo y se le da gracias a Dios por el nacimiento de Cristo, es la fecha 24 de diciembre. Pero esa no es la fecha que nació Jesucristo, pero se conmemora su nacimiento en esa fecha. Y le damos gracias a Dios por el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea 2000 años atrás. Lo importante es que nació en Belén de Judea 2000 años atrás y que murió en la cruz del Calvario y quitó nuestros pecados. Y luego derramó su Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Ha estado derramando de su Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta en este nuestro tiempo. Eso es importante de la primera venida de Cristo, que Él vino realmente y pagó el precio de la redención y nos redimió, nos salvó con su muerte en la cruz del Calvario, tipificado en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en la víspera para evitar la muerte de los primogénitos, aquella noche en que la muerte pasaría por Egipto, matando a todos los primogénitos en Egipto. Y ahora, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, vean ustedes, han sido librados de la muerte y del infierno al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así tener aplicada la sangre de Cristo en el dintel de los postes de nuestra alma, así como la aplicaban en el dintel de las puertas de las casas donde estaban los primogénitos viviendo. Y ahora, nosotros estamos viviendo en cuerpos mortales, en casas mortales, pero tenemos la sangre del Cordero Pascual, de Jesucristo, aplicada en nuestra alma, en nuestro corazón,
para escapar de la muerte, del infierno, de la muerte y del infierno, y tener vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Miren cómo el tipo y figura se cumple en medio de Cristo y su primera venida, y su sangre aplicada en nuestras almas, en nuestros corazones, y la vida de la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo, siendo recibida dentro de nosotros. Hemos visto cómo la primera venida de Cristo fue representada en el Antiguo Testamento, en todos los sacrificios que se efectuaban en medio del pueblo hebreo. Todos ellos fueron cumplidos en Cristo y su primera venida. Él cumplió esos sacrificios y por eso la segunda venida no es para morir otra vez en una cruz y quitar los pecados, porque su segunda venida es sin relación con el pecado. No viene relacionada con el pecado, para morir por el pecado y quitar los pecados, porque Él ya lo hizo en su primera venida. Y ahora viene a reclamar lo que Él redimió con su sangre preciosa, para colocarnos a todos en eternidad, con un cuerpo eterno, glorificado, y a imagen y semejanza, todos, de nuestro amado Señor Jesucristo. Es muy grande para la raza humana la primera venida de Cristo. Gracias a la primera venida de Cristo, la raza humana ha continuado existiendo hasta este día presente. Y gracias a la primera venida de Cristo, nosotros estamos viviendo en este tiempo final. Amén. Digamos, continuamos la lectura ya. La parte final de este extracto dice: le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la primera venida de Cristo, naciendo en Belén de Judea como Cordero de Dios para llevar a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Ha sido para mí una bendición grande y privilegio darles testimonio de la primera venida de Cristo y de su nacimiento, de su fecha y de la fecha del nacimiento, más o menos, y de esta conmemoración a su nacimiento, que se lleva a cabo en estos días llamados las Navidades o las Pascuas, en donde recordamos el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo en Belén de Judea 2000 años atrás, cuando fue vista la estrella de Belén en el cielo, y fue la señal de la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Como esta señal de esta nube que apareció en febrero 28 de 1963 es una señal del Hijo del Hombre en el cielo, de la cual Cristo habló en San Mateo 24, verso 30. Estaban allí los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y el ángel fuerte, el ángel del pacto, Jesucristo, en su cuerpo teofánico, para luego en el día postrero venir manifestado en carne humana en su ángel mensajero en su obra correspondiente al día postrero. El Señor Jesús ha enviado a su ángel mensajero a todas las iglesias para testificar las cosas que en el día postrero han de suceder.
Ese ángel trae revelación y salvación, manifestando en el día postrero el ministerio de Jesús, Moisés y Elías. Levántate y resplandece, porque han hallado ya tu luz en la gloria de Jesús. Ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque han hallado ya tu luz. Es la gloria de Jesús en un nuevo día. Ese ángel trae revelación y salvación, manifestando en el día postrero el ministerio de Jesús, con Moisés y Elías. Levántate y resplandece, porque han hallado ya tu luz en la gloria de Jesús. Ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque han hallado ya tu luz. Es la gloria de Jesús en un nuevo día. Y mis hermanos, estamos muy agradecidos a nuestro Dios por esta lectura que hemos tenido esta noche. También agradecemos la colaboración de nuestro hermano Ana Durán de Bogotá, Colombia, nuestra hermana Ana Luisa Pérez, que estuvieron con nosotros en la lectura. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, así a cada joven que hoy leyó, pues Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Queremos Amén, amén, hermano Nestalí, que el Señor te bendiga en grande manera.
A todos los jóvenes que también estuvieron conectaditos ahí, qué alegría y qué privilegio haber participado con ustedes. El Señor le bendiga y un abrazo muy inmenso de aquí de Bogotá, Colombia. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos. Saludos, Crisel, Mayeli, a todos. Dios le bendiga grandemente. Si alguno pues tiene algún extracto que resaltar, un párrafo importante que quiera compartir con nosotros, quizás haya pasado por alto por alguno, puede levantar su mano para que aquí está Isidoro, era la manito aquí por aquí también lo puede hacer. Muchas gracias, Néstor. Vamos a ir directamente a la página 266, en el quinto párrafo, donde nos dice: y mientras esperamos, estamos trabajando en el reino de Dios. Estamos recibiendo su palabra y nuestra fe está basada en su palabra. Y así recibimos la fe para ser transformados y adaptados conforme a lo requerido por Dios para ser transformados. Ahora, no nos quedamos con nuestros brazos cruzados, sino trabajando en el reino de Dios, en su iglesia. Porque lo que vendrá será la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, de los que partieron en el pasado y de los que estamos viviendo. Amén. Y todo hijo, para ser adoptado, siempre se ha requerido que esté en los negocios de su padre trabajando, aprendiendo y trabajando en ellos, para ser adoptado. Por eso estamos esperando nuestra adopción, trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, trabajando en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, en su iglesia, siendo instrumentos de nuestro Señor Jesucristo en las labores que Él está llevando a cabo en su iglesia, que es su cuerpo místico de creyentes. Cuando trabajamos en la iglesia del Señor Jesucristo, estamos trabajando en los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, porque sus negocios son en su casa. Nosotros trabajando con Él, siendo instrumentos de Él para pronto ser adoptados. ¿Y quiénes han adoptados en el día postrero? Los que habrán recibido la fe para ser transformados, para ser adoptados, la cual es dada por los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y esos truenos contienen la revelación divina de la venida del ángel fuerte, de la venida de Cristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová en el día postrero, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Amén. Dios le continúe grandemente a todos. Amén, muchas gracias, Artino. Tremendo extracto que dice aquí que debemos estar trabajando. Dice, y mientras esperamos, estamos trabajando en el reino de Dios y estamos recibiendo su palabra. Y nuestra fe está siendo basada en su palabra. No vamos a estar porque es un tiempo de espera, un tiempo de preparación, pero por eso no vamos a estar con los brazos cruzados, vamos a esperar cuando vengan los escogidos, los muertos en Cristo, sentaditos aquí esperándolo ahí frente a la puerta a que lleguen, ¿no? No trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, que es en su casa. Muchas gracias. Nuestro hermano Janet tiene también una parte para resaltar. Dios les bendiga. Les voy a compartir, le voy a mandar al hermano Nestalí unas foticos de unos extractos que compartí el domingo, que él estuvo presente. Me gustaría leérselos a ustedes, ya que estamos hablando del tiempo, estudiando este tomo tan hermoso, en un tema de un libro que se llama Dios nos ha extendido el tiempo, en un mensaje predicado que se titula La posición de la novia en el cuerpo de Cristo, nos dice nuestro hermano William. Y Dios no puede hacer nada si no es por la palabra. El Espíritu Santo no puede traer una transformación a usted si no es con la palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces tiene usted que oír, recibir la palabra y creerla en el corazón. Y cuando está ahí dentro,
el espíritu empieza a trabajar con esa palabra, y al trabajar con esa palabra empieza a traer una transformación de adentro para afuera. Y al poco tiempo, pues estará la transformación en los hijos de Dios. Parte bien importante allí. Recuerden lo que dice aquí el hermano William. Esa transformación empieza de adentro hacia afuera. Hay que vigilar qué estamos consumiendo cada día de nuestra vida. Un otro tema que se titula Lo que está en el 7. Ese mensaje en la página 30, el hermano William dice, bueno, encontramos que la hora es más delicada de lo que usted se puede imaginar. Es una hora en la cual podríamos definirla de esta manera. Es la hora más gloriosa para aquellos que son fieles y obedientes a la palabra del Señor, pero también es la hora más peligrosa para aquellos que muchas veces desean caminar conforme a su propio corazón y no conforme a la palabra del Señor. Estas cosas no son dichas para que el pueblo de Dios tenga miedo, sino confianza y sepa cómo evitar estas cosas que están prometidas, que son para este tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, entonces, el que no quiera tener problemas, haga conforme a la palabra de Dios, sea fiel a la palabra de Dios, pues a eso es que Dios nos ha llamado, a esta hora final en que nosotros estamos viviendo. Hemos sido reunidos en esta hora para oír el sonido de la séptima trompeta, la gran trompeta, la trompeta del Señor, el mensaje del Señor. Por lo tanto, entonces, teniendo nosotros ese privilegio, aprovechemos bien el tiempo en esta hora. Nadie le está ni estará obligando, nadie le está ni estará obligando a que usted obedezca la palabra. Usted, si ama a Dios, si ama su palabra, usted de todo corazón desea saber cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios para usted, de todo corazón hacer conforme a la voluntad del Señor. En cuanto a mí, con ustedes, yo les digo lo que Dios me dice que les diga a ustedes. En cuanto a obligarle a hacer la voluntad de Dios, yo no puedo hacerlo. Eso es un asunto entre usted y Dios. Mi recomendación es, manténgase en la palabra. No se salga de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Vea la historia bíblica y examine los que se han salido de la palabra. Y usted verá que no se han salido con la suya. Examine la historia de aquellos que han sido fieles a la palabra y vea lo hermoso que Dios habla de ellos. Así que nos corresponde a nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, los días son bien malos, y siendo tan malos, pues lo único que hay realmente bueno es la palabra, y es eso de lo cual nos debemos, y es eso de lo cual nos debemos y nos podemos agarrar. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Le voy a mandar las fotos a nuestro hermano Nestalí para que las comparta con el grupo. Y recuerde eso muy importante que nos dio en el final del estrato. De lo único que nos podemos agarrar es de la palabra. Vigilemos la historia de la Biblia de aquellos que han hecho mal y cómo Dios ha respondido frente a ellos. Y me alegra mucho verlos reunidos a todos, que todos están obedeciendo cuando nos dice allí, bienaventurado aquel que oye, lee y entiende las palabras de estas profecías. ¿Sí? Eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, si no estoy mal por allí. Entonces es importante que siempre se mantengan allí y cada tiempo que usted le pueda arrebatar de las manos al enemigo de Dios y usarlo para crecer espiritualmente, de verdad que no es que usted le esté haciendo beneficio a Dios, usted mismo se está beneficiando con eso porque usted se está preparando para su transformación. Me disculpa por todo el tiempo que les tomé, que el Señor les bendiga grandemente, un abrazo inmenso para todos y que la gracia del Dios Todopoderoso sea con ustedes y que estos estudios sean de grande bendición para todos nosotros. Amén. Igual para usted también. Muchas gracias, Ana. Te bendiga grandemente. Sigue usando poderosamente en su obra. Bien, ¿alguien más? No, ya vamos a dar por terminado. El domingo, pues nos estuvimos reuniendo también jóvenes de diferentes países, donde se hizo un estudio general de todo este tomo, resaltando algunos extractos de ese mismo tomo para el próximo lunes poderlo. Lo van a poner allí, se va a leer, así que estén atentos también a ese estudio que se va a hacer el próximo lunes. Tenemos un cántico, ¿verdad, Mayen? Vamos a tener un cántico para finalizar y así luego finalizar con una oración. Hemos estado aprovechando el tiempo
que Dios nos ha añadido, que Dios nos ha extendido, y tenemos que continuar aprovechándolo mejor de lo que lo hemos aprovechado en el pasado. De modo que todos los días de nuestra vida cuenten en el programa de Dios. Por lo tanto, pórtense bien, aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo aprovechamos? Recibiendo la palabra para que se haga carne en nosotros y trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Que todos los días de nuestra vida cuenten en el programa de Dios. Que todos los días de nuestra vida cuenten en la labor que Dios nos ha dado. Aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo aprovechamos? Aprovechamos recibiendo la palabra para hoy. Aprovechamos bien el tiempo, trabajando en la obra del Señor. Aprovechamos el tiempo, llevando el mensaje de Dios. Aprovechamos bien el tiempo, trabajando en la gran carpa catedral. Aprovechando el tiempo que Dios me ha dado, mi galardón grande será. Los galardones son premios que Cristo dará al que trabaja en su obra y aprovecha bien el tiempo. Aprovechando este tiempo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo lo aprovechamos? Aprovechamos el tiempo, recibiendo la palabra para hoy. Aprovechamos bien el tiempo, trabajando en la obra del Señor. Aprovechamos el tiempo, llevando el mensaje de Dios. Aprovechamos bien el tiempo, trabajando en la gran carpa catedral. Amén, amén. Vamos a decir, nuestro Dios también pues quería resaltar con la presencia de los pastores acá, nuestro hermano Eugenio Isidor, que bendiga grandemente, pastor de la iglesia de Pantoja. También está nuestro... Amén, mi hermano, igualmente. Dios bendiga a todos. También la presencia de nuestro hermano, pues, nuestro pastor, reverendo Ramón Castillo Abreu, está con nosotros acá también. Bien, pues vamos a inclinar nuestros rostros ahora para ser así despedido en oración, dando gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad de leer y poder compartir estos extractos tan maravillosos. Entramos ante su presencia, Padre Celestial, ahora con nuestros corazones regocijados, contentos y alegres por esta palabra que hemos leído, esa palabra que tú trajiste a través de Juan el Mensajero, que nos ayuda a poder crecer espiritualmente, tener ese tamaño, esa estatura del hombre perfecto, dándonos más visión de tu palabra, de tu programa y aumentándonos la fe. Esa palabra, Señor, que hemos leído, cada joven, cada pastor, en esta reunión por Zoom,
pues esa palabra haga en nosotros aquello para lo cual tú lo enviaste. Que brille en nuestros corazones, haga cambios internos en nosotros, corrija todo lo que esté mal en nosotros, y así esa transformación interna esté llevando a cabo cada día más y más, hasta que seamos transformados, nuestro cuerpo externo también sea transformado. Ayúdanos a prepararnos siempre, Señor, para ese glorioso momento de nuestra transformación, de la resurrección de los muertos en Cristo, que lo podamos ver en estos cuerpos, podamos acceder a esa dimensión, porque ya estamos tan preparados, estamos tan espirituales, que podemos ver esos muertos de Cristo ya en esa dimensión y verlos resucitados y tener esos ojos espirituales abiertos para así también comprender la etapa en que estamos viviendo. Que nos ayude, Señor, a discernir el tiempo que estamos nosotros viviendo, poderlo aprovechar cada día más y más. Vayamos, que tú pongas en nuestros corazones que tenemos el tiempo de ocio, tiempo de perdido, y sustituirlos todos los días por tiempo aprovechado para ti, en canto, una lectura, una oración, y así poder prepararnos para nuestra transformación. Ponemos en tus manos y oramos por nuestro hermano Miguel Rodríguez Marín, nuestro hermano José Benjamín Pérez, que mañana, Señor, lo uses grande y poderosamente en tu obra en favor de todo tu cuerpo místico de creyentes en este día final en que nosotros estamos. Prepara nuestros corazones, Señor, para poder estar cada uno en la congregación que pertenecemos, para así estar en comunión con todos los hermanos, escuchando tu palabra, escuchando ese mensaje que ya fue programado para mañana, sea de bendición para nosotros, Señor. Así también llama a tus hijos, a nuestros familiares, que pongan sus corazones como para que ellos puedan asistir a las iglesias cercanas a ellos. Tú abras sus corazones, su entendimiento, poder comprender tu palabra. En tu nombre eterno lo pedimos todo esto, Padre Celestial, como Rey de Reyes, Señor de Señores, oh gran Hijo David, gran William. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Tengan sus sueños. Feliz restauración. Feliz restauración. Amén. Dios lo bendiga.